Bueno, y empezamos con el desarrollo de las noticias y hablemos a continuación de esto que pasó en Fernando de la Mora, porque un policía fue el objetivo de dos delincuentes. Pretendieron robarle, pero este reaccionó y terminó abatiendo a uno de los delincuentes. Estas imágenes muestran el momento exacto en el que Diego Ruiz Díaz, alias Cabezón, llega con su cómplice e intimida con un arma de fuego al padre del policía para llevarse la camioneta. El oficial primero Andrés Vera también reaccionó a tiros. En el lugar de los hechos, la policía levantó 27 vainillas servidas. Tras la intensa balacera, los delincuentes huyeron hasta un patio baldío, en donde alias Cabezón terminó muerto. Su cómplice herido huyó a bordo del vehículo que utilizaron para el atraco. Y nosotros estábamos viendo la tele y de repente escuchamos unos ruidos muy fuertes que nos parecía bomba. Entonces miramos a través de la ventana y vimos que estaban dos tipos ya corriendo hacia acá y había muchos disparos. Y de repente vinieron acá corriendo y hay uno que se tiró ya acá. Y el otro estaba tratando de moverle, viendo si seguía con vida. Y rapidísimo vimos que desde allá venía ya un Toyota. Ahí lo que ellos se bajaron para tratar de rescatarle a su amigo y ya notaron que estaba muerto. Entonces ya no intentaron luego más, ni arrastrarle ni nada. Nosotros pensamos que le retiraron todo lo que tenía, pero vimos después que había sido encontraron un celular y una pistola. Yo vi que había uno en el volante y había otro que se bajó para ver qué tal estaban sus dos amigos heridos. Por eso es lo que yo supongo que eran 4 personas. El abogado Francisco Escobar, representante del oficial primero Vera, manifestó que se descarta el intento de sicariato y se confirma que los malvivientes planeaban llevarse la camioneta. Estamos sujetos a proceso, estamos a disposición del Ministerio Público y durante el proceso vamos a ir entregando más evidencias. Él reaccionó como debe de ser, como un uniformado totalmente preparado. Se habla también, abogado, de un intento de sicariato. Eso es lo que le acabo de decir. Estamos descartando, también el Ministerio Público descarta todo tipo de ese tipo de hecho que pueda ocurrir contra él. El Ministerio Público continúa analizando las imágenes del circuito cerrado. El efectivo policial de momento no será imputado. La Policía Nacional también trabaja para identificar a los demás integrantes de la banda de Cabezón. Queda por el momento no a disposición de la Fiscalía, pero sí para poder colaborar. Seguimos con la hipótesis del robo, ¿verdad? De robo agravado de la camioneta. Y hasta el momento suponemos tres personas, tanto las 2 personas que aparecen en el video, ¿verdad? Con los disparos, y por último el chofer del auto que viene a rescatarlo. ¿Todavía no fueron identificados? Todavía no tenemos. Tenemos que tener en la escuela orientadores educacionales. No podemos darle una solución legislativa a un problema, a una crisis de valores. No hay ningún tratado que diga tiene que ser tanto. El sistema interamericano prevé hasta 10, por eso nosotros estuvimos a favor de aumentar a esa expectativa. Vamos a contactar con Jorge Escurra, quien está en la zona de Capiatá, donde hay una preocupación vecinal, Jorge, y una preocupación que no puede ser solucionada, digamos, de manera muy fácil.
Exactamente, y tenemos que hablar acerca de las consecuencias también del consumo de drogas. Esta vez un joven de 24 años, antiguo poblador aquí de la zona del barrio San Luis de Capiatá, mantiene en zozobra todo el lugar, teniendo en cuenta de que prácticamente ya perdió los sentidos, teniendo en cuenta también el tema del consumo de drogas. Él mismo habría atacado aquí a su vecino, el señor Samuel Colmán, el fin de semana. Él fue detenido. Y bueno, esto quisiera que el propio Samuel me pudiera confirmar. Samuel, esta persona, hablamos de Alfredo Acosta, ¿él contaba con antecedentes o por lo menos orden de captura en ese momento? Sí, él acaba de salir de la cárcel, según comentarios de los vecinos, y sí contaba con orden de captura, según lo que me dijeron en la comisaría al momento de su detención. ¿El fin de semana? El fin de semana, eso fue el domingo. Bueno, antes de entrar en el contexto de esta situación, primeramente, Aníbal, compañeros de la audiencia, quisiera que presten atención al siguiente video. Un video grabado para una cuenta de TikTok, donde el mismo estaba cara a cara prácticamente con un agente lince, pese a contar con orden de captura. Vean y escuchen lo que pasaba en este video captado para las redes sociales. ¿Cómo manejas? Voy a hacer de boica ahora, ¿verdad? Hago un salto atrás, pero un saludo para los urucinos. Vale, no, salto atrás, no, que te llegó el pedazo. Dale, vamos cerrando. No, ¿eh? Llegó el pedazo. Cabrón, dime que yo soy cristiano y tú me crees. Esto va para el presidente Santi Peña. Mira la autoridad que yo soy. ¿Tú te crees, cabrón? ¿Tú te crees? El boica de Rojas Cañada. Día de las Madres, los felicito, autoridad, es el respeto de las calles. Bueno, es el video que actualmente existe en las redes sociales y que causa obviamente indignación teniendo en cuenta este dato que nos acaba de proveer una de las víctimas en torno a la orden de captura que según los agentes policiales intervinientes tenía en su contra Alfredo Acosta. Comentaron acerca de la situación. Él es antiguo poblador, me decías, un vecino de toda la vida prácticamente aquí. Sí, nosotros somos pobladores de hace más de 35 años de la zona y él toda la vida también vivió por acá, ¿verdad? Solamente que yo no le conozco, no hablo tanto con ellos, pero sí se volvió bastante agresivo. Yo no tengo contacto con ellos, solamente que vino a atacarle a mi hermana. ¿Es una persona adicta a las drogas? Y evidentemente, se nota de lejos. ¿Él vive con sus padres? No, con sus hermanos. ¿Sus padres ya? Creo que ya falleció, su mamá falleció hace poco, me dijeron, su papá nunca supe. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que motivó su detención al fin de semana? Y vino a atacarle a mi hermana, que vive allá a la media cuadra. Y mi hermana me llamó pidiéndome auxilio. Eso fue el sábado a las 11 de la noche. Yo tuve 6 llamadas con la comisaría 59, no me atendieron una sola vez el teléfono corporativo. Y 2 llamadas al 911, sí me atendieron el teléfono, pero no tuve respuesta de patrullera. Y al día siguiente volvió a venir. Vino a atacarle a mi hermana, yo salí a defenderle a mi hermana y él ahí se fue a atacarnos, los vecinos salieron a apoyarme, a defenderle y le corrimos, ¿verdad? Y amenazó que iba a volver a venir con su pandilla, amenazando que eran del clan Rotella y que nos iban a matar. Y al día siguiente, domingo, Día del Padre, por suerte no estábamos, ¿verdad? Y vino, están los videos y estas ventanas me explotaron, ¿verdad? ¿Con qué? Y creo que dispararon con hondita, con piedra, algo así. Bueno, esta es la ventana de vidrio templado, ¿no? Sí, es de vidrio templado. Bueno, todo esto quedó registrado en videos de circuito cerrado. ¿Este ataque es la primera vez que ocurre acá, por lo menos en tu caso, o ya conoces antecedentes similares de esta persona en contra de otros vecinos? Según están saliendo versiones, a la señora acá al lado le salió con un machetillo. Acá tenemos un súper acá a 2 cuadras, le salió con un machetillo pidiéndolo de dinero. ¿Verdad? Que si no le daba dinero que le iba le iba a hacer algo, ¿verdad? Después tenemos otro caso más hacia allá donde la persona, el vecino, le salió con su arma, ¿verdad? Y así está, así todo el tiempo está así. Bueno, terrible esta situación, compañeros, pero atención a esto porque pese a todas estas evidencias, hablamos de antecedentes, que acaba de salir de prisión, que atacó a su hermana, que vino a romper aquí la casa, si podemos mostrar a través de Eduardo. Pese a todo esto, él fue detenido, pero ¿qué pasó después?
y apenas se le detuvo. Bueno, primero lo tuve que ya hacer un desastre en la comisaría, ¿verdad? Porque el comisario César Paiva no daba respuesta con la excusa de que no tenía el móvil, pero en el momento que nosotros nos fuimos a atropellar ya con la 59, al momento que nosotros nos fuimos con los vecinos a atropellar la comisaría, ¿verdad? Nos fuimos a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Nos encontramos con 5 policías en la oficina de recepción, sentados hablando y chisteando. Y nosotros acá pidiendo auxilio, ¿verdad? Acá todos los vecinos estaban pidiendo auxilio. Yo ya llegué desde detrás de Pechugón, nosotros no estábamos. Llegué desde detrás de Pechugón hasta acá y ellos aún no venían. Y recién se presentaron cuando nos fuimos a atropellar la comisaría. Y ahí salieron a hacer un rastrillaje y ya le encontraron como a 10 cuadras de acá. ¿Y le detuvieron? Le detuvieron y por orden del fiscal Benjamín Marisevich de Capiatá le volvieron a soltar. ¿Cuál fue la excusa? ¿Por qué le soltaron otra vez teniendo en cuenta la denuncia y los antecedentes? Y eso no te puedo decir porque no tuve una respuesta tampoco de la gente de la fiscalía, ¿verdad? Yo consulté y me dijeron poner un abogado si querés saber, me dijo. Bueno, terrible sinceramente la respuesta de las autoridades del Ministerio Público ante esta situación. Personas víctimas de hechos violentos que pudieron haber terminado en tragedia, tanto para el señor Samuel como también para su propia hermana que vive aquí a media cuadra. Y bueno, repetimos el dato de este sujeto. Si me puede decir nuevamente, Alfredo Acosta es su nombre, ¿verdad? Alfredo Acosta. 24 años, él mismo ya tiene antecedentes y mantiene en zozobra todo este sector del barrio San Luis de la ciudad de Capiatá. Sí, Jorge, simplemente para cerrar este contacto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le explica bien? Lo tuvimos que soltar, porque la policía lo detuvo, lo puede retener hasta 6 horas, porque después ya lo tiene que poner a disposición del Ministerio Público, que finalmente dispuso la libertad de esta persona. ¿Por qué no le explicó al señor? Bueno, no lo podemos procesar, no lo podemos enviar a prisión, porque los delitos que le son imputados son de acción penal privada, tendrían que poner un abogado en todo caso para presentar querella, porque estamos hablando de la rotura de un vidrio, de una amenaza ahí al aire, y son delitos de acción penal privada, ¿verdad? Y esa es la explicación que mínimamente puede recibir una persona preocupada ante esta situación y no decirle, ponete un abogado para si querés saber por qué lo soltamos, ¿verdad? Por lo menos una respuesta así, un poco más empática debería darse desde el Ministerio Público, pero tratándose, todos le conocemos a Benjamín Marisevich cómo se comporta, bueno, sí. Su poca hace empatía una semana nada más hablábamos del mismo tema, o sea, del mismo fiscal acá en Capiatá, del tema del hallazgo de cadáver, que bueno, también dio mucho de qué hablar, la reacción y la respuesta de la Fiscalía en ese entonces a los familiares de la víctima fatal. ¿Qué tanto mal hicieron los capiateños para merecerse un fiscal de ese tipo, ¿verdad? Un fiscal poco empático con la gente. Gracias, Jorge. Hasta luego. Yo creo que lo que aprendimos en pandemia se nos ha olvidado un poquitito, todos aquellos cuidados de tapaboca, del alcohol, del lavado de manos, que hay que volver a recordar y volver a utilizar. El subsidio reemplaza el salario de ese trabajador activo que no pudo ir a trabajar por la contingencia de la enfermedad. Entonces el Seguro Social le cubre, le protege en ese sentido con el subsidio. Vamos a hablar del Ministerio de Educación, pero por sobre todo de cuáles son sus materias pendientes. Una de ellas, lastimosamente, esto que estamos viendo acá en imágenes. Es algo que se repite en muchísimas escuelas a lo largo y a lo ancho del país. El pésimo estado en que se encuentran las instituciones educativas. Hoy habló el ministro de Educación, Luis Ramírez, y dio su justificación acerca de por qué no se avanza. Señaló sobre el punto que se interviene en escuelas a partir de 50 alumnos. Las escuelas que tienen menos de 50 alumnos se van a estar cerrando para que sus alumnos sean trasladados hasta instituciones de mayor cantidad de estudiantes. Pero por sobre todo, uno de los mayores problemas es que las empresas que son contratadas para hacer estos arreglos ponen algún tipo de traba judicial o directamente abandonan la obra para no cumplir con estas licitaciones a las que llama precisamente el MEC. Vamos a ver las placas que hablan de qué cantidad de escuelas se intervinieron en este año y cuáles son las que faltan. 4.000 escuelas intervenidas en lo que va de 2025, pero todavía quedan pendientes otras 2.500 instituciones. Hubo un movimiento muy complejo en torno a la construcción, donde se adjudican la construcción de pabellones o aulas, va la empresa
y después la empresa se topa con problemas estructurales no previstos, abandona la obra y comienza un juicio. Ese juicio dura 3, 4 años hasta que se puede dirimir y volver a licitar. Y en las licitaciones no siempre se hacían con un estudio anterior, que es lo que lleva su tiempo, es lo que nosotros hicimos y de alguna manera nos criticaron también porque simplemente decimos no podemos hacer una licitación para intervenir un local que no sabemos qué es lo que hay que hacer, y así se hacía. Entonces nosotros decimos vamos a hacer primero qué es lo que hay que hacer y en todo caso después vamos a etapabilizar. ¿Qué quiere decir esto? Hay escuelas que necesitan una infraestructura de manera más urgente, hay otras escuelas que está la infraestructura pero necesitan la electricidad, hay otras escuelas que necesitan el desagüe cloacal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener la posibilidad de etapabilizar las construcciones y la infraestructura. Bueno, esto con respecto a lo que son las escuelas en pésimo estado. Por otro lado, un problema recurrente dentro de las escuelas representa los casos de violencia y también los casos de bullying. Al respecto decía el ministro de Educación y Ciencias que lo que se quiere mejorar en primer lugar es la cantidad de psicólogos y orientadores que requieren hoy en día las escuelas y colegios. En este sentido, el requerimiento actual es de 3.000 profesionales, pero solamente se cuenta actualmente con 1.500. El camino, según decía el ministro de Educación, es presupuestar para que en el 2026 esto finalmente pueda ser una realidad. Necesitamos psicólogos y orientadores. Eso sí necesitamos y estamos poniendo dentro del presupuesto del año que viene, porque hay un tema, no hace falta que yo les señale a ustedes, de una creciente dificultad en la salud mental y en el apoyo, en el desarrollo de la afectividad tanto a los alumnos como a los maestros. Y las escuelas se quedaron sin su equipo técnico, el equipo técnico, el orientador y los profesores guías. Entonces necesitamos recuperar orientador, profesores guías y psicólogos. Y para eso sí vamos a pedir nuevos rubros para el año que viene para poder tener mínimamente por lo menos una contención básica por zona que nos permita contener esta avalancha de dificultades emocionales que estamos teniendo en las escuelas y en las localidades, ¿verdad? Teníamos toda la fe de que Y una madre denunció en la Comisaría Primera Metropolitana de Asunción que su hijo fue víctima presuntamente de un abuso sexual en una institución educativa. El menor tiene apenas 7 años. Según el relato de la propia madre, el caso de abuso ocurrió dentro de un aula, cuando el menor de tan solo 7 años se encontraba castigado ante la ausencia de algún docente como supervisor del menor. Otros 3 chicos habrían aprovechado esta ocasión. El cruel y frío relato fue realizado por la propia madre. Ahí se le jugó todo ahí y se le dañó su parte íntima ahí. Hay un muchacho de 21 años que es de otro colegio, pero su hermano entra ahí y viene y le cuida a él. ¿Y él aprovecha para manosear a otras criaturas? No, a su hermano le dice para que hagan. El que su hermano entran ahí, él viene y le cuida porque es autista su hermano supuestamente. Se estaba jugando ahí porque su profesora le apartó para que no juegue luego con otro. Su profesora le dijo lo que es un bobo, tonto. Porque es muy quejón, pues se va y le se queda porque los otros le pegan. Pues. Y por eso la profesora, para que no ande atrás de la criatura, para que no le cuide ahí a las criaturas, entonces le aparta nomás hacia la pared y juegan ahí, él solito habla y juega. ¿Cómo le van a hacer así? El menor fue trasladado hasta un centro asistencial donde se realizará varios estudios para poder presentar un diagnóstico médico a la hora de ampliar la denuncia. La madre de este menor espera que el Ministerio de Educación intervenga al colegio y así también el Ministerio Público pueda imputar a los responsables, entre ellos una persona de 21 años y así también a los docentes que tendrían que haber estado velando por la integridad del menor.
Bueno, ahí conocíamos el contexto de esta denuncia, donde según el relato de la madre son 4 los menores involucrados, así como también un adulto. Abuso sexual en niños es la denuncia exacta que hace la madre y, por cierto, lleva a su pequeño de 7 años al hospital de Barrio Obrero, que estaba pendiente, por cierto, la realización de la evaluación, como ya escuchaban en el informe, y hoy ya se tiene un diagnóstico. Según el propio director del hospital de Barrio Obrero, no se constata signos visibles físicamente del abuso, pero sí se pudo, en este caso, revelar una anemia leve. De todos modos, él está bajo resguardo actualmente en el hospital de Barrio Obrero hasta que finalmente la Fiscalía pueda tomar determinaciones. Escuchemos lo que decía el director al respecto. Le pregunté mucho a los médicos que le vieron, de hecho me pasaron un informe por escrito, y ellos no constataron heridas, voy a empezar de lo general, ¿verdad? Cortantes, punzocortantes, contusas, escoriaciones, o ningún tipo de lesión en el área perineal, digamos, de este niño, ¿verdad? Entonces, que pueda a nosotros indicarnos de que alguien tal vez habría intentado algún tipo de abuso de tipo sexual, ¿verdad? Es lo que a mí me refieren mis médicos que le examinaron allí. Entonces, de nuestra parte en particular, no encontramos nada que nos lleve por ese camino. Aparentemente digo porque más vale que son los médicos forenses quienes van a hacer un examen físico todavía mucho más detallado, ya lo hicieron de hecho, ¿verdad? Pero no tenemos nosotros acceso a ese examen físico más preciso, que eso va a formar parte de la carpeta fiscal, no es algo que se le pasa al hospital para agregar su ficha médica ni nada de eso, ¿verdad? Tras una denuncia de una supuesta amenaza de tiroteo en un colegio, la policía tuvo que intervenir. Luego lo hizo también el Ministerio Público, que ya dispuso la detención del autor de esta amenaza. La Policía Nacional activó el protocolo de seguridad ante este tipo de hechos, teniendo en cuenta que días atrás ya se registró un episodio de violencia a tan solo 2 cuadras de esta institución educativa. Por el momento tenemos identificado a una persona como el cabeza de lo que ocurrió, de lo que aconteció en este caso. Como es alumno, entonces es un mayor de edad amenazando a un menor de edad. Sería mayor de edad el que tenemos identificado, y las amenazas yo creo que sería ya entre otra gente, no te querría decir si era un menor o alguien, pero era una amenaza que salió de parte de ese joven según lo que estamos manejando. Presencia de antinarcóticos. Y manejamos varias hipótesis que estamos manejando, que por el momento el trasfondo sería ya prácticamente entre jóvenes por alguna adolescente por ahí. Bueno, maná, dale café. Y la herida, sí, según lo que a mí me manifestó la madre aquí, fue un rasguño, ¿verdad? No fue una herida, fue un rasguño, ¿verdad? Entonces el nene, nosotros le garantizamos a la madre la seguridad dentro de la institución, pero fuera de la institución, la familia tiene que hacerse cargo de sus hijos. Clases normales porque adentro está garantizado, ¿verdad? No tenemos por qué, por algo que sucedió en la calle, suspender las actividades, y más todavía ahora que estamos en proceso de cierre de la etapa. La directora mencionó que los chicos tienen padres ausentes y que tras varias reuniones esperan que los adultos se hagan responsables de la crianza y la fomentación de valores en los estudiantes para evitar este tipo de conflictos, teniendo en cuenta que provienen la mayoría de zonas vulnerables. La siguiente es una historia tenebrosa que después de más de una década, hoy saltó al tapete y vio la luz. Elba nos acompaña, Espinosa, desde el este del país. Elba, adelante. Carlos, buenas noches y a todos los televidentes. Es así, una mujer de 32 años que actualmente vive en Mingaguazú se animó a hacer una denuncia muy grave. En este caso dijo que fue víctima de abuso sexual de manera sistemática por parte de su padre, que hoy en día tiene 70 años. Pero no solo ella, sino también sus hermanas, 5 hermanas en este caso, desde cuando ella tenía 7 años. También sus hermanas eran menores en ese entonces.
Alrededor del 2006-2007 ocurrían estos hechos en San Juan Nepomuceno, en este caso. El hombre supuestamente vive en este momento en San Pedro del Paraná, Itapúa, y la denuncia se hizo en Ciudad del Este porque la mujer reside en Mingaguazú. La denuncia cayó a manos de la fiscal Julia González, quien nos detalló el caso en el siguiente informe. Ella hace mención de unos hechos que ocurrieron hace 19 años aproximadamente, del cual ella fue víctima. Ella y, según su denuncia, sus hermanas menores en aquel entonces, que hoy día ya son todos mayores de edad. Y los hechos habrían ocurrido en otra localidad y ella se indica como autor del hecho a su padre biológico. Esa es la denuncia que hemos recibido. Pero de abuso sexual. Según el relato y según la denuncia, serían hechos de abuso sexual, porque ella menciona que desde que ella tenía 7 años hasta los 13 años aproximadamente, su padre biológico abusaba de ella de forma sistemática. De ella y de sus hermanas también. Según la denuncia, también de sus hermanas. ¿Esto era en conocimiento de la madre también, según refiere? Y según refieren la víctima, la madre tenía conocimiento, pero también hace referencia al comportamiento agresivo del padre, a amenazas constantes que recibían tanto la mamá, que también aparentemente era víctima de maltratos. Entonces, ante tal situación, ella refiere que su madre también tenía miedo a denunciar en aquel entonces. Lo que mencionaba la fiscal Julia González esta tarde referente a este grave hecho, lo peor del caso es que la mujer también quedó embarazada y actualmente su hijo, producto de los abusos, aparentemente tiene 17 años, este adolescente supuestamente. Entonces la fiscal tuvo que derivar esta denuncia a su lugar de origen, a San Juan, y allí se estaría investigando. Según la víctima, el hecho también se había denunciado años atrás, y vamos a ver si este expediente sigue allí o no. Esa es la denuncia concreta que se dio ayer en Ciudad del Este. No, tremenda realmente la historia. 2 cositas nada más. Ya había hecho la denuncia anteriormente, pero evidentemente no tuvo repercusión. Exactamente, es lo que refiere la víctima, y la fiscal por ello no desconoce si es que el hombre está de manera rebelde, si tiene orden de captura en ese entonces. Es un hecho que data de muchos años y que se debe empezar a revolver nuevamente los expedientes. Y qué cruel enterarse que finalmente, en todo caso, tu mamá también es tu hermana. Una historia así sumamente difícil de relatar, y lo que debe ser para esta familia ese calvario. Bueno, gracias, Elba. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. La semana pasada la Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una agencia brasileña de inteligencia paralela, ABIN. Por supuesto, una agencia paralela compuesta también por agentes de la misma ABIN. Repito, Agencia Brasileña de Inteligencia. Durante ese proceso investigativo incautaron, los federales digo, varios documentos que confirman el espionaje del cual Paraguay fue víctima. Duque fue el nombre dado al operativo, que tenía por misión obtener todos los datos disponibles y posibles sobre los planes paraguayos para la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Mantengamos esto. La agencia de noticias brasileña UOL accedió a varios de estos documentos. Y fíjense, Operación Duque, renegociación del anexo C, Tratado de Itaipú, Brasilia, enero del 2023, dice este documento, incautado, repito, por la Policía Federal brasileña.
Tan efectivo era el trabajo de espionaje que un día antes de la visita a Paraguay del canciller brasileño actual, Mauro Vieira, ya tenían, fíjense, el borrador del discurso que daría el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Julio César Arriola. La visita del actual canciller brasileño, repito, se daba el 9 de marzo del 2023. Fíjense, evento, dice, visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, embajador Mauro Vieira. Proyecto de declaración de prensa del canciller nacional, embajador Julio César Arriola. Ya tenían el borrador. Y fíjense, en otra parte, podríamos decir incautos nosotros como paraguayos, porque en una parte decía, el día de hoy, este era el discurso que iba a dar el canciller Arriola, el 9, discurso que finalmente terminó dándolo. El día de hoy nos honra con su visita el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, embajador Mauro Vieira, como una señal inequívoca de las buenas relaciones existentes, entre nuestros países en un marco de igualdad, solidaridad y cooperación mutua. ¿Había sido? No estaban espiando. Bueno, ahí están las buenas relaciones. Bueno, en junio del 2023, y fíjense en este dato, reproducen un organigrama de las autoridades paraguayas designadas precisamente para la negociación con los brasileños, la negociación del tratado, del anexo C del Tratado de Itaipú. Y fíjense lo que dice acá en este resaltado, y confirman plenamente que todo esto, que este organigrama, lo consiguió mediante un espionaje la ABIN. Dice, traducido en portugués por supuesto al español, los grupos de trabajo constantes de estructura organizacional paraguaya para la renegociación produjeron miles de documentos clasificados, dice, de alta sensibilidad. Por eso el contenido negado fue obtenido por la ABIN, o sea, nosotros, ABIN, hemos obtenido estos datos confidenciales sensibles de Paraguay. En otra presentación, la inteligencia brasileña habla, y veamos el siguiente documento, habla de acciones cibernéticas. Y así lo titula, acciones cibernéticas que le permitieron acceder a documentación manejada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí está. Estos documentos fueron expuestos justamente en enero, en abril, marzo, abril de este año. Y para entrar en contexto y cerrar este tema, en marzo de este año había saltado la información precisamente de la agencia noticiosa UOL diciendo que Brasil había espiado a Paraguay. En principio Brasil negó esta información hasta que finalmente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva terminó confirmando esta situación, pero diciendo que el espionaje fue hecho por la administración de Jair Bolsonaro. Sin embargo, con esta documentación queda evidenciada que durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva seguían espiando a Paraguay, porque ustedes recuerdan que Lula da Silva asumió el poder el 1 de enero del 2023 y estos documentos que les estoy mostrando datan ya de febrero, marzo, abril y junio del 2023. Como protesta, recuerdan aquella primera información de espionaje, Paraguay pidió explicaciones que hasta ahora no fueron dadas por el gobierno brasileño, y Paraguay dijo, mientras no recibamos explicaciones, la negociación del tratado, del anexo C del Tratado de Itaipú, se suspenden. Por supuesto, Brasil hasta ahora mudo. ¿Y qué hizo Paraguay? Hoy el presidente de la República se le preguntó sobre esta situación, sobre estos documentos. ¿Qué dijo Santiago Peña? Que no tiene información oficial todavía hasta ahora acerca de lo publicado por esta agencia noticiosa brasileña, que fue la primera precisamente en decir que Brasil había espiado a Paraguay. Y el Instituto de Previsión Social no solamente recibe muchas atenciones médicas por cuadros respiratorios, sino también se tramitan los respectivos reposos y obviamente el pago del subsidio. Hablan de 1.000 por día.
En lo que va de junio, el IPS ya tramitó el reposo por cuadros gripales a casi 2.000 trabajadores, aportantes activos. Esta cifra no incluye al grupo familiar del trabajador ni a los jubilados de la entidad. Los cuadros más comunes son influenza, bronquitis aguda y casos de COVID-19. Por lo general se expiden reposos de entre 5 a 7 días y de acuerdo a la situación se pueden prolongar. Eso ya representa casi un 80% de lo que se expidió en el mes de mayo, lo que muestra que una tendencia que este junio vamos a tener bastantes casos. Sí. Además, yo creo que lo que aprendimos en pandemia se nos ha olvidado un poquitito, todos aquellos cuidados de tapaboca, del alcohol, del lavado de manos, que hay que volver a recordar y volver a utilizar, ¿verdad? O sea, esos son cuidados que sirven, se ha demostrado que sirven y que hay que mantenerlos, en especial en esta época. Los 2.000 reposos representan a su vez el 80% de todo lo expedido en mayo último y la cifra será mucho mayor en el invierno. El trámite es más rápido si la consulta y el reposo se generan desde establecimientos del IPS y se estima el pago del reposo por enfermedad en un lapso menor a 30 días. IPS abona el 50% del salario y se calcula de acuerdo a la cantidad de días de licencia que otorga la entidad. Lo que quiero resaltar que estos números representan únicamente asegurados activos, porque los datos que proveemos de la Dirección de Riesgos son con relación a los subsidios, y los subsidios los cobran los trabajadores activos. Pueden haber evidentemente muchos más casos que afecten al grupo familiar, esposa, hijos, que no cobran directamente el subsidio, así que para tener en cuenta que esto se refiere únicamente a los trabajadores cotizantes activos. El subsidio reemplaza el salario de ese trabajador activo que no pudo ir a trabajar por la contingencia de la enfermedad, entonces el Seguro Social le cubre, le protege en ese sentido con el subsidio. Los trámites de reposos se realizan exclusivamente vía web de la institución. El trabajador afectado puede hacer un seguimiento en el mismo sistema informático hasta la acreditación del monto respectivo. Vamos hasta el barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Esta imagen era captada bien temprano en la mañana cuando dos delincuentes ingresaban al local denominado Rapid Express, que es una casa de cobranzas. Ellos, sin hablar mucho, dieron la voz de asalto. Ambos desenfundaron las armas, según se puede observar, de grueso calibre, y dan la voz de asalto. Afortunadamente, una rápida reacción de los funcionarios impidió que se llevaran toda la recaudación. Y es que detrás de esa puerta hay otro pasillo contiguo. Es una puerta casi de emergencia, pensada inclusive para estos casos, porque les comunica con el patio trasero. Al ver los marginales que no habían chances de llegar hasta ellos y que podían dar aviso a la policía desde el sitio, rápidamente se retiraron del lugar. Finalmente la policía intervino y ya está tras los pasos de estos marginales. Habló el propietario del local. Se bajaron de la moto, ¿verdad? Y entraron primero acá. Ahí vieron que acá no había nada, salieron y entraron por acá. Ahí cuando llegaron, el tipo se paró bien en el costado de la puerta ahí y ahí yo estaba sentado bien en el medio. Ahí me dijo, abrí se abre, me dijo. Ahí yo le dije, ¿cómo le? Me dijo, abría tú se abre. Ahí yo me levanté, ¿verdad? Ahí cuando yo me levanté, sacó el revólver y yo me fui hacia el fondo. Justo mi persona estaba yendo, yo le dije, asaltante, le dije. Ella vio y se fue hacia el fondo corriendo conmigo. Y ahí entramos del baño, ahí yo pasé del otro lado, ahí me subí arriba junto a la limpiadora de acá arriba, ahí le dije llamar a la policía porque hay asaltante acá, le dije. Y ahí ella le dijo al doctor para que le llame a la policía y le llamó a la policía. ¿Esa puerta tiene rejas o no? ¿La puerta tiene rejas o no? No. No tiene. Pero patearon la puerta. Patearon. Tenemos que tener en la escuela orientadores educacionales. No podemos darle una solución legislativa a un problema, a una crisis de valores. No hay ningún tratado que diga tiene que ser tanto. El sistema interamericano prevé hasta 10, por eso nosotros estuvimos a favor de aumentar a esa expectativa. Bueno, y otro problema social grave tiene que ver con la salud mental actualmente, atendiendo justamente los últimos antecedentes, hechos que se registraron que envuelven en parte lo relacionado a la salud mental, así como también crímenes.
bastante graves. En este caso en particular, incluso tenemos antecedentes de un joven que en el año 2015 ya era considerado como el terror del barrio de Mariano Roca Alonso, zona Remanso exactamente, donde por cierto, según lo que mencionaban los vecinos, él normalmente solía alzarse con los gatos de las viviendas, de los vecinos, los decapitaba, y esto supuestamente lo hacía con su propia boca. Bueno, esto en el año 2015. Este joven sindicado de ese hecho terrible, donde se hablaba incluso de que él supuestamente hizo un pacto demoníaco, por ese motivo él actuaba de esa manera bastante tenebrosa en el barrio, hoy vuelve a ser noticia porque atentó contra la vida de sus abuelos y acabó con la vida de uno de ellos a puñaladas. Hoy día él está con 25 años y justamente el 20 de mayo pasado llegaba hasta la casa de sus abuelos, también zona de Remanso. Estamos viendo justamente la fotografía del sindicado. Estamos hablando de Alejandro Daniel Chamorro Caballero, 25 años, reitero, después de ese último episodio en el año 2015, hoy él es noticia porque los indican de haber acabado con la vida de su propio abuelo. Este es el barrio donde se habría dado todo. Hoy nuestros compañeros regresaron al sitio para conocer un poco el contexto, atendiendo a que son años ya que los vecinos denuncian esta situación porque vienen siendo de alguna manera víctimas de lo que genera la presencia de este joven. Por una parte se habla de una supuesta posesión demoníaca, él actúa influenciado por ese supuesto pacto. Y por otra parte, nuevamente salta acá en el tapete lo relacionado a la salud mental. Vamos a escuchar lo que decía don Hugo Ruiz Díaz. ¿Quién es él? El vecino del barrio, que lo conoce desde el año 2015, incluso sus gatos eran víctimas de este joven y eran decapitados. Escuchemos lo que decían don Hugo Ruiz Díaz referente a esto. Te puedo garantizar que este muchacho de un día ya estaba con problemas de salud. Era un muchacho epiléptico y nada, después de ese suceso él cambió su vida, entró en una religión, se le ayudó mucho no sé, no te puedo decir qué religión fue, pero mejoró mucho después de ese tiempo de que pasó todo esto, mejoró su vida. Se empezó a medicar y transcurrió el tiempo y él mejoró después de mucho tiempo. Después vino, creo que fue a trabajar en un circo, después de mucho tiempo creo que llegó a tener problemas, creo que se le acusó también de intento de homicidio hacia Quindí, creo que fue. Bueno, el testimonio del vecino que lo conoce bastante bien dijo que en un cierto tiempo se calmó incluso, pero que después regresó otra vez con estos brotes, con estos episodios de violencia. En este caso, la gravedad aumenta teniendo que estamos hablando de un homicidio de por medio. Habría asesinado nada más y nada menos que a su propio abuelo. Ahora, vamos a mirar también desde la perspectiva de los especialistas. Hoy estuvo aquí en estudios en el programa La Sobremesa el doctor Agustín Barúa Cafarena, que es especialista justamente en lo que tiene que ver con la psiquiatría, y él daba su opinión acerca de las perspectivas que podemos tener referente. Recordar que Alejandro Chamorro, el nieto homicida, continúa prófugo. La policía lo está buscando. Y estamos en el lugar donde ocurrió este crimen, la escena del hecho. Juan Salinas nos acompaña y está precisamente con la viuda, la abuela que también fue atacada, pero milagrosamente sobrevivió. Juan, adelante. Es así, Carlos, y aquel fatídico martes 20 de mayo ocurría esta tragedia. Nos decía aquí doña Margarita Chamorro, ella teme por su vida, incluso lleva varias noches sin dormir debido a la preocupación que tiene de que su propio nieto, Alejandro Daniel Chamorro, regrese y termine con lo que intentó hacer aquella vez, doña Margarita. Me comentabas, es que llegué, doña Margarita. Y tu uco y cuando eres que la nieto o yucala de mena, abuelo. Eso es lo que más duele. Después estamos, nosotros dos solitos nomás estábamos. Y después que me dejó, después de 50 años, él vino a matar a su abuelo. Para mandarse el abuelo en esa mierda. Sí, porque nosotros le criamos. Nosotros le criamos a él de bebé. Cope Pujaré, doña Margarita, ¿qué fue lo que pasó esa noche? No pasó nada.
No pasó nada, porque una señora estaba acá conmigo hablando, y en eso él salió y se fue y me dijo, voy a salir un ratito, abuela, un ratito nomás. Y se fue y vino a las 11 de la noche y le hizo eso a su abuelo. Y eso es lo que más duele porque es su nieto preferido lo que vino a matar. Él vino, tocó la puerta, ustedes estábamos... Sí. Vos le dijiste a tu marido que no le abra. Yo le dije a mi marido, no le vaya a abrirle, porque él es adicto. ¿Vos ya tenías miedo de lo que podía pasar en ese momento? Muchas veces cuando viene a quedarse acá por la noche, él no duerme y yo tampoco duermo porque le vigilo, porque le tenía miedo. No dormía él. ¿Qué te decía el doña Margarita? ¿Ya les amenazaba anteriormente no, él no amenaza. Directamente actúa. Directamente actúa. Por eso es que yo le tengo miedo. ¿Qué fue esa noche? Él vino, golpeó la puerta, tu marido se levantó. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con Tano? Él vino, golpeó la puerta. La segunda vez más fuerte golpeó. Y después, como no le hicimos caso, yo le dije a mi marido, no le abra la puerta, no le vaya a abrir. Y se fue a golpear la ventana. Y se levantó mi marido y le dijo, espérame un rato, ya me voy a ir a abrirte. Bueno, vino y le abrió. Y como yo no escuché ninguna palabra de ellos, salí a mirar y le encontré a mi marido ahí. En el suelo, la silla, todo sobre él. Levanté la silla y ahí él se levantó. Y de paso me acuchilló. ¿Dónde te clavó? Esta parte. ¿Qué te dijo en ese momento? Nada, no me dijo. Nada, 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 nada. Entró en mi pieza, sacó el celular y se fue. A su abuelo no le dijo ninguna palabra, directamente le clavó. Directamente le clavó. A abrirle la puerta, él ya le clavó. ¿En qué parte le clavó? Según mi hija, en el corazón y otra en 2 partes más. Yo no he visto en qué parte era. Porque yo también estaba internada, no pues me pude ir junto a él. ¿No pudiste despedirte de tu marido? ¿Cómo fue? ¿Él murió acá? ¿Le pudieron llevar al hospital? No, acá vino una vecina, nos llegó, porque yo salí a pedir socorro. Ahí a la vuelta de la casa me fui, porque como acá nadie me hicieron caso, entonces yo me fui a la vuelta. Y le pedí socorro a la señora y vinieron. Y mi marido le dijo al señor, yo ya no doy más, ya me voy a morir, le dijo. Y en eso la señora sacó su auto y vino y nos llevó. Yo me quedé acá en Roque Alonso, acá en el hospital, y él pasó en trauma. Ahora vos, doña Margarita, no dormís, me decís, te levantás, dormís 2 horas, te levantás, ¿tenés miedo de que él venga a matarte? Sí, por eso es que yo no quería hablar con la prensa como le dije a mi hija. No, es que yo le tengo miedo, le dije, porque esto se va a ver, si él ve esto, o si él no ve, se le va a contar y va a venir a la carga, se va a querer vengarse de mí. Porque él va a decir que yo estoy haciendo todo esto. ¿Qué fue lo último que supieron de él? Nada. Yo... ¿Esa vez no? Yo, de que hizo estas cosas, nunca más le he visto. Pero yo le digo a mi hija, si yo está enfrente mío, le digo, si tengo un arma, yo le voy a matarle. Porque hace 50 años que yo estoy con mi marido. Hace 50 años que estamos casados. Muy difícil. Que tu propio nieto, él fue agresivo con ustedes. Nunca. Esta es la primera vez que hizo eso. Yo no esperaba. ¿Él tiene algún problema con la salud mental, alguna enfermedad, sigue algún tratamiento? Incluso se llegó a mencionar que supuestamente él habría hecho un tipo de pacto. ¿Qué sabe? Yo no sé eso porque yo estaba en Argentina. Yo no sé eso porque a mí me contaron nomás ya lo que él hizo pacto con el diablo. Pero él, mientras vivió acá contigo, ¿consumía algún medicamento? ¿Seguía algún tratamiento? ¿Cómo es que se llama ese remedio? Carbamazepina, no sé qué. Para la epilepsia. Cuando vino de Brasil, vino el 8 de diciembre, vino llegando a las 11 de la noche acá. Y le dijo a su abuelo, qué flaco está, le dijo. Y tenés que irte junto al doctor Cañete, el neurólogo, ese es un neurólogo.
Doña Margarita, ¿podemos entrar a tu casa a mostrar dónde fue lo que pasó? Si me acompañas, permiso. En este mismo lugar, él golpeó la puerta. Sí. Tu marido le abre la puerta. Sí. Después, ¿qué pasó? Acá mismo es donde él le clava. Le acuchilló y mi marido se cayó esta parte. Acá se cayó él. Sí. Y todas estas sillas encima de él. Encima de él. ¿Y vos dónde estabas en el momento cuando...? Cuando yo salí de la pieza, que le encontré tirado a mi marido acá, porque dije, pero ¿qué pasó si no hablan? Dije. Salí a mirar y en ese él se levantó. ¿Él estaba encima de él? Sí, se levantó y de paso me acuchilló y entró en mi dormitorio a sacar el celular. Y salió corriendo, sonriente él. Eso es porque tiene pacto con el diablo, pues. Yo digo que es así. Yo digo, porque ¿por qué se va a salir sonriendo? ¿Cuál era su pieza, doña Margarita? ¿Podemos ver? Okay. ¿Se puede ver? No, ahora está hecho un desastre. Bueno, no, entendemos. Pero acá fue que pasó todo. Sí. En la cocina. Acá pasó todo. ¿Él tenía consigo el cuchillo o agarró un cuchillo de acá? No. ¿Sabes qué? Un día le dijo su abuelo, ¿por qué vos tenés este cuchillo? Le dijo. Encontró en su bolso. Y le dijo, eso es para defenderme lo que me dejaron en la calle. Y era para nosotros, había sido. Filoso, es cuchillo de mesa, pero filoso con punta fina. Filoso. Bueno, esta es la situación, Carlos, compañeros, aquí en el barrio Remanso de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Esta historia trágica que envuelve a toda una familia. El propio nieto acabó con la vida de su abuelo, de que el abuelo que lo crió, hirió a su abuela, 25 años prácticamente viviendo con ellos, y termina en esta trágica historia, Carlos. Totalmente de acuerdo, una tragedia realmente familiar. Una abuela por el dolor de haber perdido a su marido, pero también el dolor de ver a su nieto como autor de este crimen. Gracias, Juan. Buenas noches. Su abuelo no comía para darle a él. Hasta luego, buenas noches. Bueno, mucha atención porque hace minutos Meteorología acaba de emitir una alerta meteorológica acerca de fenómeno de tiempo severo. Rápidamente ya compartimos esta alerta que se divulgó aquí y que por ahora afecta a los departamentos principalmente del sur del país. Estamos hablando del centro y oeste de Itapúa, el departamento de Misiones y también el sur de Ñembucú. Vamos a ver rápidamente lo que señala este pronóstico en el siguiente cuadro acerca de cómo se estaría desplazando la tormenta. Probablemente esto llegue a afectar gran parte del territorio de la zona metropolitana en las siguientes horas, específicamente cerca de las 9 o 10 de la noche. Esta tormenta que estamos viendo ahora sobre Posadas y Encarnación, zona de Misiones, estaría llegando a Asunción en esta noche. Tiempo severo es lo que se reporta y esta alerta de meteorología señala vientos bastante fuertes. De hecho, que esta alerta ya fue emitida el martes pasado, digo bien, pero ahora se refuerza con este tiempo severo que ya se está reportando. Vamos a ver un radar que tiene que ver con los vuelos, porque normalmente cuando debían usar nuestro espacio aéreo en la zona sur del país, algunos vuelos ya están desviando hacia otros puntos donde todavía no se registra esa tormenta, como por ejemplo este vuelo de LATAM Airlines de Santiago hasta Madrid. Repetimos entonces, alerta meteorológica es lo que se divulga desde la Dirección de Pronósticos para esta noche. Y ante el preocupante aumento de los crímenes protagonizados por menores de 18 años, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena carcelaria para los adolescentes infractores de la ley. Se presentaron dos proyectos, uno que establecía una pena de 15 años y otro una pena máxima de 10. Sin embargo, terminó prevaleciendo la pena de 15 años para estos menores de edad. Durante el extenso debate se planteó que en las instituciones de enseñanza tienen que haber mayor cantidad de orientadores para detectar rápidamente a aquellos jóvenes, a aquellos niños que sufren de ira, que son irascibles y que necesitan de algún tipo de ayuda especial. Tenemos que tener en la escuela orientadores educacionales que den la acción tutorial cuando se note que este proceso de formación de la conciencia va teniendo fallas. Eso se puede notar, el chico que es agresivo, el chico que es descuidado en sí mismo, tiene problemas en sus relaciones,
Porque una de las características esenciales de la personalidad normal, de la personalidad moral, es la de establecer relaciones adecuadas en esferas íntimas y no íntimas. No podemos darle una solución legislativa a un problema, a una crisis de valores, porque en realidad la base principal de la sociedad es la regla moral. La moral preexiste a la norma positiva, a la legislación positiva, porque el fenómeno jurídico es posterior a lo que una sociedad define qué quiere ser, o qué quiere como sociedad y qué respeto va a tener a la vida, a la libertad. Este proyecto de ley surge a partir del asesinato de la joven María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo en manos de un adolescente también de 17 años, asimismo también la muerte de un trabajador delivery en manos de un adolescente de 15 años en el mal llamado barrio Modelo San Francisco y por supuesto varios otros hechos punibles protagonizados por menores de edad. Actualmente la ley paraguaya establece que un menor de 18 años puede ser condenado hasta un máximo de 8 años, en base siempre a convenios internacionales. Pero el senador Eduardo Nakayama establecía y aclaraba que en realidad esos convenios internacionales no establecen, no fijan taxativamente una pena máxima de 8 años, sino que es una recomendación de que la pena no sea muy elevada para los menores de edad. Y recordaba, por ejemplo, que en países como Costa Rica o Chile, la pena para los menores de edad no sobrepasan los 10 años. No hay ningún tratado que diga tiene que ser tanto. Eso hay que decir en honor a la verdad. Dice sí que tiene que ser lo menor posible, etcétera, ¿verdad? Y por eso hablamos nosotros de referencias, ¿verdad? El sistema interamericano prevé hasta 10 y países como Costa Rica y Chile tienen 10 también, por eso nosotros estuvimos a favor de aumentar a esa expectativa, porque son medidas también o infracciones, como llama el Código de la Niñez y la Adolescencia, a diferencia de penas que se habla en el Código Penal para adultos. Y por otra parte, hoy un policía en plena barrera de control termina perdiendo la vida. Y vamos a observar a continuación cómo exactamente se daba. Y según justamente también lo que pudieron percibir los propios testigos, porque él estaba acompañado de otros colegas. Esto aparentemente muestra el momento exacto del accidente. Vamos a escuchar un poco. No se ve tan bien el momento del impacto, pero sí se puede escuchar el instante que justamente, aparentemente los ocupantes del camión gritaban para que salgan del camino los policías que en ese momento estaban en medio a la avenida, una de las más transitadas de Pedro Juan Caballero. Y según lo que relató el propio conductor de este camioncito perteneciente a una empresa transportadora, perdió los frenos, motivo por el cual termina en una bajada llevándose por delante a uno de los policías que estaba haciendo el control de vehículos y personas. Y veíamos justamente que allí termina atravesando esa barrera este camioncito que tenía otros ocupantes más también, cuyo conductor queda detenido. Ella las imágenes posteriores también, momento del procedimiento, levantamiento del cuerpo. El policía fue no solamente embestido, sino que también arrollado, por lo que su deceso se da prácticamente de manera instantánea. Estamos hablando del suboficial inspector Vidal Sánchez Ramírez, de 37 años. Él prestaba servicios en la comisaría segunda de Pedro Juan y en ese instante justamente estaban cumpliendo con la labor de control que normalmente lo hacen sobre la calle Brasil, que es donde se da este lamentable suceso. En la fracción Luz Bella de Pedro Juan Caballero, cerca de las 15 horas aproximadamente se da esto, por eso muchísima gente vio lo que pasó. Terrible realmente. Ahí vemos el instante en que se daba el procedimiento de levantamiento del cuerpo. Él estaba en compañía de otro compañero suyo que vio lo que pasó y que por poco también se termina salvando. Ahora, el conductor del camión que ocasionó todo esto quedó detenido. En principio se creyó de que él quería atropellar la barrera, que no quería detenerse para justamente ser inspeccionado, pero después se terminó descartando esto, atendiendo a que él dio su declaración. Estamos hablando de Héctor Servín, de 33 años. Y antes de escuchar al conductor del camioncito, vamos a escuchar al bombero voluntario que asistió a este policía que lastimosamente ya de camino al hospital termina falleciendo. Escuchemos. Nosotros lo estabilizamos, transportamos acá al hospital. Sí, los vitales presentes, pero bueno, estamos saturando nada más a 75%. Aparentemente
lamentablemente por la fractura de costilla que llevó, ¿verdad? Entonces le dificulta mucho lo que es la respiración. Él mismo estaba inconsciente en todo momento, por eso que siempre tiene un traumatismo de cráneo por el impacto que llevó, ¿verdad? Él fue no nada más investido, él fue arrollado por el camión, ¿verdad? Donde aparentemente él tiró 6 vueltas debajo del camión hasta ser expulsado. Entonces fue un impacto bastante fuerte que recibió él. Los médicos de área intentaron estabilizar el signo vital, pero como dice, el trauma que llevó en la parte del abdomen fue muy... Bueno, en pocas palabras, un politraumatismo le terminó ocasionando la muerte a este joven policía que, según cuentan justamente sus compañeros, también era bastante servicial y lastimosamente en esta ocasión terminó siendo arrollado por este camión que ya presentaba fallas, bastante grave también en cuanto a la responsabilidad de la empresa, porque lo decía el propio conductor ya en el calabozo de la comisaría jurisdiccional, que solía presentar fallas, pero dependiendo de la carga se detenía. Escuchen lo que decía don Héctor al respecto. Sí, estaba rosa porque yo la levanté sin nombre bocina y vi. La pena de bocina y vi. Sí. Rosa porque ahí tratamos de soñar porque ainda. No endui probablemente. No endui legalmente no endui. Entre muy bien, nada. Entre tres coño ese compañero pues. Me digo para poner una empresa ya poner una entrega. Sí, entrega, repartidor. Repartidor. ¿Va a empresa? Transportadora para. ¿Cargado la pena de vehículo? Cargado y cargado. ¿Y problema móvil de freno o...? Sí, cargado no yo coí. No yo puedo sí. Ayer me se disculpa si anda ya poseía ya pues. Legalmente ayer me se disculpa ya poseía ya pues. Por causa de la camión no frena y un pin de la ya pues. Ayer me se millones de disculpas ya poseía ya. Arrojaron en pleno jardín botánico un feto. 2 mujeres que estaban paseando por el sitio lo encontraron y dieron aviso a la policía. Es en este tacuaral del Parque Jardín Botánico de la ciudad de Asunción donde se dio el hallazgo de un feto envuelto en un pañal. 2 mujeres que estaban recorriendo el lugar se sentaron en este sitio y visualizaron allá donde se encuentra la bolsa amarilla el pañal que contenía algo extraño. Al acercarse se percataron de que se trataba de un feto. Es un feto aparentemente de 3 meses, 3 a 4 meses, dijo el médico forense. Efectivamente. Ahora, por disposición del Ministerio Público, es remitido hasta la morgue. ¿Cómo estaba este feto envuelto? ¿Estaba escondido? Estaba así, a la intemperie, tenía un pañalcito. Y la cabecita es la que estaba afuera, pero era chiquitito. Y al lado del cuerpito había una especie de gorrita. Era una gorrita blanquita, ¿verdad? Pequeñita, así de bebé recién nacido. Eso es lo que encontramos, pues nada más. Pero estaba así, sobre la tierra prácticamente. Ni siquiera enterraron ni nada. Este sector del parque no cuenta con cámaras de circuito cerrado, por lo que será bastante complicado o casi imposible identificar a la persona que trajo el feto hasta este sitio. El Pané está aislado debido a las pésimas condiciones de una calle. Incluso los trabajadores de plataformas cancelan los pedidos de viajes. Esta no es la Franja de Gaza, ni mucho menos Irán. La comparación es lamentable. Tan lamentable como la desidia de las autoridades del municipio de la ciudad de Pané, que permiten que un importante tramo esté en estas condiciones, aislando prácticamente a toda la comunidad. A ver si con un vehículo normal se puede ingresar a la zona, o la próxima venimos ya con la camioneta del canal, porque no queremos dejar de reportar. Estas son crónicas que nos llegan desde los televidentes a través del WhatsApp de C9N. La pregunta directa, ¿cómo es acá cuando llueve? Y la verdad que cada vez que llueve se pone más feo el camino acá porque
Demasiado no da gusto. No, hace mucho que yo vivo acá, pero la verdad que ya no da más gusto porque nosotros pedimos vol y no quieren entrar. ¿No entran las plataformas? No, se cancela de nosotros. ¿Y qué pasa si mi bebé se enferma? Yo tengo una bebé de 4 meses. Y que... yo venía, vos sabés, parece que me leíste en la mente. Yo venía diciendo eso, que va a pasar ante una urgencia. Sí, sí. Y por ejemplo, si a mi bebé le pasa algo, pido vol y me van a cancelar. O sea, no van a decir, bueno, vamos a entrar igual porque no quieren entrar. En algún momento quizá hubo el proyecto de empedrar todo este tramo. Sin embargo, quedó en los papeles administrativos de la municipalidad y algunos escombros y materiales a un costado de una calle que debería ser de todo tiempo. Bueno, y hoy volvemos a recordar a María Ramona, esta joven madre. Ella estaba embarazada de 8 meses cuando desapareció el 1 de julio del año 2023. Días después, para ser más exactos, el 25 de julio de ese mismo año termina siendo encontrada lastimosamente muerta, sus restos esparcidos en la cima de un cerro de la ciudad de Cacupe. Estas fueron las últimas imágenes con vida que teníamos en aquel entonces de María Ramona. Recordamos incluso que la familia estaba desesperada, todos los días hablaban con nosotros acerca de los datos que tenían, de las sospechas, hacia quién exactamente estaba direccionada esa sospecha y finalmente se terminó confirmando lo peor. Ahí vemos las imágenes justamente de archivo que tenemos referente al procedimiento que se dio un poco después del hallazgo. Se iba encontrando por parte los restos de María Ramona. Referente a esta causa, todavía no puede empezar el juicio oral y público 2 años después, y esto es justamente lo que mantiene desesperada a la familia María Ramona, principalmente a los hermanos, porque no terminan de entender. Hablamos de chicanas que presenta la defensa. En esta ocasión incluso se frenó nuevamente el inicio del juicio oral y público por la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Al menos eso sostiene la defensa del acusado, el único imputado, Víctor Cantero. Escuchemos primeramente lo que decían los hermanos de María Ramona referente a la postergación nuevamente del inicio del juicio oral y público. Sentíamos, pero teníamos toda la fe de que la Cámara de Apelación pudiera haber resuelto, ¿verdad?, en este tiempo y que hoy pudiéramos empezar el juicio, pero evidentemente no le calienta un huevo a ellos porque no son familiares, no conocen, no pasaron, entonces quedó ahí y ahora tenemos que esperar no sé cuánto tiempo más. Estuvimos puestos 2 años ya para que se presenten todas las pruebas que nosotros tenemos, que Víctor sí es el asesino, es culpable, y otra vez esperar que vengan y chicaneen otra vez. Y nosotros pedimos la máxima, pero duele mucho venir acá, esperar, escuchar otra vez esta cosa y que no se haga. Si yo, por ejemplo, le pasa eso a mi hermano, te juro, voy a buscar la manera de hacer justicia. O eso está buscando la justicia, que la gente se rebele y haga justicia por mano propia. Ay, claro, ahí sí vamos a poner derechos humanos, pero derecho no tuvo mi cuñada, no tuvo María Fernanda. Pregunto, ¿dónde está el derecho de la víctima? Más allá de la política, pena de muerte para esta clase de desgraciado, enfermo mental, que termina matando a tu familia. Va a ser en el alma, porque mi familia se quedó destrozada. Si va a su casa, me la hace sin va a quitar la hoy coye la cojo desgracia ahora ya. Y 2 años ya pasó. 2 años ya pasó de todo esto y no hay todavía justicia para nosotros. Bueno, es lo que decían los hermanos de Mariana Ramona. Víctor Cantero, el único sospechoso e imputado en esta causa, era funcionario policial y pareja sentimental y padre de la criatura que esperaba la víctima. Vamos a escuchar lo que decía su abogada referente a esta acción que presentaron. Acá se violó el debido proceso, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces nosotros hicimos una acción de inconstitucionalidad y mientras no se resuelva esa acción no se puede llevar a cabo el juicio oral y público. Habíamos ofrecido una prueba que el juzgado de garantías había rechazado y la Fiscalía quiso introducir una prueba fuera de tiempo extemporáneo. Entonces a través de eso hicimos la acción de inconstitucionalidad. Y acá quiero aclarar algo de que nosotros, mi colega está llegando también, nosotros defendemos el derecho, no el hecho. Tenemos elementos suficientes para demostrar la inocencia de mi defendido.
Estas denuncias son nuevamente las que nos llegan a través de nuestro número telefónico. Vamos hasta la zona de Mayor Martínez. Sí, en estas condiciones se encuentra la ciudad prácticamente aislada porque las aguas avanzaron rápidamente tras el último temporal que azotó toda esa zona. Ahora están esperando asistencia, intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional porque la situación se vuelve insostenible. A raíz no solamente del avance de las aguas, la humedad que está produciendo el aumento de casos respiratorios también en todo ese sector y la siguiente condición, la de no poder salir a los centros asistenciales y lamentablemente los niños son quienes sufren la peor parte del aislamiento, pues no acceden a atención médica de inmediato. Mayor Martínez. Vamos ahora hasta la zona en donde se produjo un lío en el tránsito. Es como muchas veces, a pesar del frío, los ánimos siempre están exacerbados. El motociclista y el conductor de una camioneta discutieron sobre la avenida Mariscal López de Asunción. No sabes ni manejar, le dijo uno de ellos al otro. Le reprochó el hombre que grabó el video. Esto ocurrió luego de que la camioneta haya hecho una maniobra muy peligrosa. Todo grabado, pille. Vos no tenés que pasar por la hora de línea, pedazo. Pelotudo. Qué puta, que no sabes ni manejar. Bueno, pasamos a la ciudad de San Lorenzo con lo difícil que está eso de que se seque la ropa. Una situación empeora cuando la sacás y es toda la de invierno. Fíjense, ropas de manga larga, buzos, ya que coja súper, once la cuarajú, ahora se ocultó de nuevo, pero aparecen y fue la ocasión propicia para que esta mujer, este hombre. Mujer, hombre. ¿Verdad? No, es que tenía la capucha parecida una cabellera, me confundió. Bueno, y fíjate el prejuicio para esta familia, ya que desde mañana se anuncian descenso de temperatura. Sí, brusco. A partir de mañana. A partir de mañana. Pero conste que la próxima semana se viene con todo el invierno. Más. Que en esta parte del continente ingresa oficialmente el sábado. Qué cruda es la inseguridad y qué crudo el frío que va a sufrir esta familia la próxima semana. Ojalá se identifique al menos a este hombre para sacarlo de circulación. Debe ser vecino, seguro. Sí, de la zona. Esto ocurrió en el barrio San Miguel de San Lorenzo. Hay límite con Fernando de la Mora, zona norte, también zona de Mariscal López, ya inmediaciones de la Universidad del Campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. Bueno, problemática de la fuga de agua, realmente preocupante. Fíjense en qué condiciones se encuentra este tramo Fernando de la Mora, caño roto de la ESAP. Hasta ahora no hay intervención, pareciera un manantial con mucha presión. Esto no es natural, es agua que se desperdicia en tiempos en los que necesitamos ahorrar este recurso natural, si bien inagotable. Quién sabe más adelante. Hay que preservar la naturaleza, pero por sobre todo preservar los caños de la SAP para evitar la filtración de agua que finalmente es pérdida para la empresa estatal. Fernando de la Mora. Es una fuga más de agua acá en Ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. Cierran uno, se abre otro. Bueno, vamos hasta la zona de Coronel Oviedo, en donde apareció cemento, entre comillas. Así es el marcante del hombre que siempre anda duro, dicen en esa zona del país. Y su cómplice robaron una moto de Coronel Oviedo a punta de escopeta para luego realizar otro atraco en Caguazú. En el video se observa una pareja de violentos motochorros asaltando a un joven motociclista en Caguazú. La moto que se robó en Coronel Oviedo, cemento la utilizó para robar en Caguazú, a unos 30-40 kilómetros del lugar del hecho. Ya les dije, se les dice cemento lamentablemente por su condición de adicción. Varios procesos judiciales, en su mayoría por casos de corrupción, en el siguiente resumen judicial. Caso Hugo Javier, proveedor con salida procesal.
En la causa sobre lesión de confianza, donde el exgobernador de Central, Hugo Javier González, está acusado por un perjuicio de 18.300 millones de guaraníes, uno de los proveedores obtuvo como salida procesal la suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Andrés Manuel Cubilla, quien durante un año se someterá a varias reglas de conducta. En su momento entregó millonarias facturas a la gobernación por trabajos y servicios no ejecutados. Juicio a testaferros de Cabeza Branca. Luego de varias postergaciones, se inició el juicio oral para 12 acusados, sindicados como supuestos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Están sindicados de haber habilitado varias empresas de fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Según la acusación fiscal, la organización criminal movió unos 100 millones de dólares. Se posterga otro juicio a González Daer. Debido a un reposo médico de una de las juezas, no se pudo iniciar el tercer juicio oral con relación al condenado por usura, Ramón González Daer. La diligencia se aplazó para este jueves al mediodía. La acusación es por extorsión hacia un empresario con cheques sustraídos de una dependencia judicial. Confirman prueba clave en proceso a Joaquín Roa. El tribunal de sentencia que juzga al exministro de la Secretaría de Emergencia, Joaquín Roa, y a su amigo el empresario Alberto Couve, resolvió mantener como prueba de la Fiscalía el procedimiento que derivó en su momento en la incautación de un yate de alto valor que habría formado parte de un acuerdo entre los hoy acusados. Couve supuestamente entregó dicha embarcación a cambio de ser beneficiado con licitaciones en la Secretaría de Emergencia Nacional. Levantan suspensión de fiscal adjunto. En su sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia resolvió levantar la sanción de suspensión aplicada en su momento al fiscal de la Unidad Adjunta de Central, Patricio Gaona. Este fue absuelto en un proceso ante el jurado de enjuiciamiento, luego de una denuncia por presunto acoso sexual y mal desempeño de funciones. Y hablando precisamente de temas judiciales, el Ministerio de la Defensa Pública solicitó la reconstitución de los primeros 50 expedientes que no aparecen en ninguno de los juzgados de paz de la capital, pero que sirvieron para expoliar a trabajadores que, a pesar de haber cancelado sus deudas, seguían recibiendo descuentos y embargos. La Defensa Pública asistirá a unas 300 personas que fueron víctimas de la mafia de los pagarés. La intención es anular los procesos y levantar los embargos en caso de encontrarse anomalías en los expedientes. Estamos presentando más de 50 pedidos de reconstitución en diferentes secretarías a fin de poder justamente avanzar, y conversamos también con los jueces pidiendo un poco de celeridad en los trámites, los cuales se encontraron bastante abiertos porque sin un expediente es imposible suspender los embargos o pedir el levantamiento de los embargos o pedir la nulidad en los casos que realmente se violaron los derechos. El proceso de reconstitución incluye un pedido de informe que tiene que realizar el actuario de que se buscó y no se encontró el expediente. Luego se tiene que librar oficio a estadística, a los tribunales y a los archivos. Y una vez que tenemos la respuesta a eso y si dicen que hay alguna resolución, nos envían y con eso se reconstituye. También se le intima a las partes que presenten los documentos, y eso es lo que más a nosotros nos importa, porque si no presentan ningún documento, efectivamente desde el juicio nosotros vamos a pedir, como está establecido en la norma, la nulidad y el levantamiento de las medidas o la suspensión también de las medidas que serían los embargos. Bueno, el uso de las mascarillas vuelven a ser obligatorios en los servicios de urgencias del Paraguay. Esta medida, que se implementa para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, aplica tanto al personal de salud, a pacientes y familiares. Nuevamente volvemos a insistir con el uso obligatorio de tapabocas, principalmente para el ingreso y el estar el día a día en los centros sanitarios, ya sea hospitales, centros de salud, USF. No solamente las personas que están con cuadros respiratorios, sino también el personal en general y principalmente el personal de salud, donde estamos insistiendo en eso nuevamente, porque como saben, desde el viernes estamos con una alerta epidemiológica por el aumento importante que estamos teniendo de los casos de influenza, y ya estamos teniendo también aumento de pacientes internados, principalmente pacientes pediátricos. Tenemos varios casos sospechosos ya inclusive de óbito, o sea, de muertes de niños, inclusive que por cuadros respiratorios que están en estudio actualmente. Que el cuidado empiece en las casas, principalmente cuando haya casos respiratorios,
evitar que esos niños principalmente vayan a los colegios, que queden resguardados, que consulten también, que ante los primeros síntomas puedan consultar, que puedan acudir a cualquier centro más cercano. Inclusive estamos insistiendo que acudan a las USF, donde es el primer nivel de atención, donde queda inclusive más a mano para mucha gente, y que no vengan a aglomerarse dentro de lo que es nuestro centro de referencia, el hospital regional, porque el manejo va a ser prácticamente igual tanto en las USF como en un hospital de mayor complejidad. Entonces insistimos en eso, que ante cualquier síntoma acudan sin dudar en el primer centro asistencial, y si es posible o de ser posible, que sea la USF o el centro de salud más cercano. El cuerpo sin vida de don Leonardo Gamarra Fernández, de 76 años, quien se encontraba desaparecido desde hace algunos días, fue encontrado en aguas del río Paraguay, en inmediaciones de la base de la Armada, en el barrio Sajonia. De acuerdo a los informes preliminares, el hombre llegó hasta el sitio y en un descuido terminó cayendo al agua. Testigos intentaron auxiliarlo, pero no pudieron hacer absolutamente nada para evitar su caída. Bueno, el lunes, en horario de la tarde, él se habría caído, estimamos que accidentalmente, ¿verdad? O sea, en base a lo que vieron los testigos. Luego de cerca de 48 horas, ¿verdad? El cuerpo volvió a flotar y se confirmó, ¿verdad? La causa de muerte, ¿verdad? Que es... ¿Qué hacía por aquí? ¿A cuánto vive? ¿A cuánto queda su domicilio? Bueno, eso yo ya no le puedo decir, ¿verdad? Era un día feriado, es un lugar que tiene acceso el público, no es un lugar que está... la gente? No es abierto, o sea, hay guardias de la Armada, eso más bien el protocolo que tienen para ingreso se le va a explicar la Armada, ¿verdad? Entendemos que mucha gente viene de repente a ver, a estar cerca del río, a ver los buques, porque bueno, son históricos ya, pero se cayó accidentalmente, no había otra persona, se intentó auxiliarle en ese momento, encontrarle, lastimosamente no se pudo, y bueno, ahora que se dio con el cuerpo, lo que se confirmó es la causa de muerte, que es asfixia por sumersión, no tiene ninguna lesión que pueda indicar una causa de muerte distinta